Muy buenos días. Comenzamos la semana 14 de las actividades remotas. Hoy lunes 12 de julio. Estamos desarrollando la experiencia de aprendizaje, logros y desafíos del país a puertas del Bicentenario. Esta semana trabajaremos los aportes de las mujeres de nuestra comunidad ya cerca a cumplir los 200 años de vida independiente de nuestro país. Hoy vamos a trabajar el área de matemática, mate aprendiendo. Esta actividad se denomina ¿qué muebles compran más los clientes de Don Héctor? En esta actividad van a organizar información a partir de un registro, a partir de las ventas que ha realizado Don Héctor. Y también vamos a representar esta información en gráficos de barras. Esto lo vamos a hacer mediante la organización de tablas y gráficos de las ventas que realiza Don Héctor en su tienda. Vamos a explicar también los procedimientos de análisis, vamos a ir analizando cada una de las tablas y el gráfico de barras. Y finalmente vamos a elaborar una propuesta de venta de un determinado producto sobre la base del análisis y la interpretación de las tablas y los gráficos. ¿De qué se trata esto? En sencillo, vamos a registrar primero las ventas que ha realizado Don Héctor durante los últimos 3 meses que nos brindan información. Lo vamos a registrar en una tabla de frecuencias, en una tabla. Vamos a analizar esa tabla que nos va a permitir qué muebles se han vendido más y qué muebles también se han vendido menos. Luego de ello, esa información la vamos a representar en un gráfico de barras. Recuerda que el gráfico de barras nos permite, al igual que la tabla, visualizar, observar mejor la información para la toma de decisiones. En este caso, para ayudar a Don Héctor a que mejore sus ventas. Entonces nuestra meta es organizar, analizar e interpretar datos estadísticos, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver. La situación entonces, como hemos adelantado, es que Don Héctor vende diferentes muebles en su tienda. ¿Cierto? En esta actividad vamos a conocer qué muebles vende, ¿cierto? Y cuáles son los muebles que más compran sus clientes. Y no solamente qué muebles más compran, sino qué muebles compran menos. Porque habría que también, la información nos podría servir para saber por qué la gente compra menos determinado mueble. Puede ser porque no le gusta el modelo, por el precio, ¿verdad? Y si Don Héctor tiene en cuenta eso, puede mejorar todavía más sus ventas, ¿no? Para ello, vamos a organizar la información que registró Don Héctor sobre las ventas que realizó en los últimos 3 meses que nos proporciona Don Héctor la información. Observa el registro de ventas que efectuó Don Héctor. Cada mes él elaboraba una lista en la que detallaba los muebles que vendía. O sea, Don Héctor realizaba una lista como esta. Por ejemplo, en el mes de abril un día vendió una mesa, una silla, otro día ropero, silla, mesa, ¿no? Ahí está, Don Héctor organizaba de esta forma sus ventas, ¿no? En el mes de abril, en el mes de mayo, también iba registrando lo que iba vendiendo, el mueble que iba vendiendo lo iba anotando, Don Héctor, ¿no? Ahí tenemos toda esa información de mayo y la información de junio, ¿no? Hasta el mes pasado. Don Héctor fue anotando los muebles que vendía. Muy bien, Don Héctor se ha dado cuenta de que necesita que su listado le permita conocer las ventas que tuvo por cada tipo de mueble. O sea, cuántos roperos vendió, cuántas mesas vendió, cuántas sillas vendió, cuántos escritorios. Se quiere saber. Y para eso vamos a ayudar a Don Héctor. Entonces se nos presenta un primer reto, el reto 1. ¿Cómo puedes interpretar la información organizada en una tabla de ventas de Don Héctor? Don Héctor nos proporciona las ventas que ha realizado.
Muy bien, entonces, repito, se nos presenta el reto número 1. ¿Cómo puedes interpretar la información organizada en una tabla de las ventas que ha realizado don Héctor? ¿Correcto? Muy bien, en una tabla de frecuencias. Luciana propone elaborar una tabla según el listado de ventas de los últimos 3 meses que registró don Héctor. Puedes elaborar la tabla en un cuaderno. ¿Correcto? Muy bien. Hay que hacer una observación que don Héctor es una persona que solamente se dedica a vender muebles, ¿correcto? Y necesita apoyo, gráficos estadísticos para mejorar sus ventas. Don Héctor quiere saber qué es lo que está vendiendo y necesita información, ¿correcto? Entonces, Luciana propone elaborar una tabla de frecuencias, ¿correcto? Una tabla con la información que proporciona don Héctor. Recuerda que en esta tabla de frecuencia, en la primera columna, tenemos los artículos. En la columna del centro tenemos el conteo, donde colocamos los palotes de acuerdo a cómo vamos registrando la información. Y en la columna de la derecha tenemos la frecuencia de cada mueble, qué cantidad de muebles se vende, ¿no? de cada tipo, de cada ropero, silla, mesa, escritorio, qué cantidad de muebles se vende de cada uno, eso representa la frecuencia. Vamos a hacer este primer ejemplo, este cuadro tú lo vas a completar en la ficha de esta actividad, ¿correcto? Vamos a recordar cómo hacerlo, ¿correcto? Tenemos las ventas de los 3 últimos meses que ha realizado don Héctor en su tienda. Lo vamos a hacer en esta oportunidad de esta manera. El primer mueble que se registra, tenemos los roperos, ¿no? ¿Cuántos roperos ha vendido en los últimos 3 meses don Héctor? Entonces comenzamos a buscar en el mes de abril, encontramos un ropero, lo tachamos y colocamos un palote en la columna del conteo donde corresponde a los roperos. Seguimos buscando, encontramos otro ropero que ha vendido, lo tachamos y lo registramos en la columna del conteo. En el mes de abril no encontramos más venta de roperos, solamente vendió 2 roperos. En el mes de mayo encontramos un primer ropero, lo registramos. Otro segundo ropero, en el mes de mayo lo registramos. Observa que ya tenemos 4 palotes, ¿correcto? Si encontramos otra venta de ropero, recuerda que el palote va a ir en forma diagonal para formar un paquete de 5. Encontramos un tercer ropero vendido en el mes de mayo y completamos 5. Esto para luego ayudar a hallar la frecuencia, la cantidad, contando de 5 en 5. En el mes de mayo encontramos otro ropero, otro palote. Hasta ahora en el mes de abril ha vendido 2 roperos, en el mes de mayo ha vendido 4 roperos, 4 más 2 son 6, lo que hemos registrado aquí. Faltaría el mes de junio. En el mes de junio encontramos que vendió otro ropero, un palote en el conteo. Encontramos otro ropero que vendió un segundo ropero en el mes de junio. Colocamos otro palote, van 8. Y al final del mes de junio ha registrado otro ropero. Registramos el palote aquí. Entonces hemos realizado el conteo. Luego hallamos la frecuencia, ¿no? O sea, la cantidad de roperos que ha vendido en estos últimos 3 meses don Héctor en su tienda. Entonces contamos 5 más 4, 9. Hoy se pasó, doble clic, se pasó. Ha vendido 9 roperos en los últimos 3 meses. Muy bien, esta información tú la vas a encontrar en la ficha para completar la cantidad de sillas, de mesas y escritorios que ha vendido don Héctor en su tienda en los últimos 3 meses. Recuerda el orden. Tachas, con el siguiente mueble va a ser sillas.
Buscas sillas, tachas la silla, colocas un palote. Cuando completes 5, nosotros tienes que agruparlo como hicimos con los roperos, con un palito diagonal, ¿no? Registras una silla, 2 sillas, 3 sillas, 4 sillas. La quinta silla, ese palote va en diagonal para formar un paquete de 5. Muy bien. Te repito que este cuadro lo encuentras con esta información, la vas a encontrar en la ficha de la actividad. Muy bien, como ya has completado la tabla de frecuencias, la vas a comparar con la tabla de frecuencias que ha elaborado nuestro amigo Francisco, ¿no? Francisco ha elaborado esta tabla de frecuencias, ¿no? Francisco ha registrado también 9 roperos vendidos en los últimos meses. Las sillas ha registrado el conteo, pero no ha colocado la frecuencia absoluta, la cantidad de sillas que se ha vendido. En mesas ha registrado la frecuencia, pero no ha colocado el conteo. Y en escritorios ha colocado el conteo y falta colocar la frecuencia, la venta total de escritorios. Muy bien. Observa qué datos anotó Francisco. ¿Correcto? Lo acabamos de ver. ¿En qué se parecen estos datos a los tuyos y en qué se diferencian? ¿Correcto? Podemos hallar una diferencia, es que esta tabla está incompleta. Nosotros la podríamos completar. Vamos a ayudar a completar este, vamos a ayudarle a completar a Francisco este cuadro. Roperos ha registrado 9 roperos, ¿no es cierto? Al igual que nosotros lo hemos hecho. Sillas, de acuerdo a lo que ha registrado Francisco, ha registrado 5, 10, 15, 20 y 1 ha registrado 21 sillas vendidas en los últimos 3 meses. ¿Coincidirá con con la tabla que tú has elaborado? A ver, verifica. Nosotros de repente, o tú te has equivocado en el conteo o Francisco se equivocó en el conteo. Vamos a ver si son iguales o no. En mesas, él ha registrado la frecuencia absoluta, la cantidad de mesas vendidas en los últimos 3 meses, que son 12 meses. Y se ha olvidado de realizar el conteo. A ver, compara, a ver. Vamos a ver, él debió hacer esto. 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 2, 3, 4 y 5. Van 10, 11, 12. Él debió realizar este conteo. Vamos a ver, ¿es igual al que realizaste tú? A ver, compara, porque nos dice en qué se parecen los datos a los tuyos y en qué se diferencian. Muy bien, en escritorios, 5, correcto, más 2, 7. Él ha registrado que don Héctor ha vendido 9 roperos, al igual que nosotros, 21 sillas, no sabemos si es igual a nosotros, 12 mesas y 7 escritorios. Tenemos que comparar la información de tu tabla de frecuencias con la tabla que ha elaborado Francisco. Revisa los datos que registró y verifica cuáles le faltan registrar. Luego completa los datos, nosotros comprueba si son correctos y corrígelos si es necesario. Ya te digo que este cuadro de Francisco no lo encuentras en la ficha. En la ficha solamente va a estar el cuadro que tú vas a elaborar, ¿no es cierto? Lo puedes elaborar rápidamente y luego compararlo con lo que ha hecho Francisco. Esta es una forma de verificar si lo que hemos realizado en la ficha o en el cuaderno de matemática es similar a lo que ha realizado Francisco, nuestro amigo Francisco. Muy bien, recuerda también que toda tabla de frecuencias tiene que llevar un título. ¿Cuál sería el título que le colocarías a esta tabla que estamos elaborando? Recuerda que esta tabla que estamos elaborando son las ventas de muebles de Don Héctor. Entonces, ese podría ser el título de esta tabla de frecuencias, recuerda. Título de tabla de frecuencias, ventas de muebles en la tienda de Don Héctor. O simplemente venta de muebles. Nada más.
tú eliges el título, pero la tabla tiene que tener un título. Muy bien. Entonces Francisco nos recuerda lo que ha hecho. Nosotros lo que ha realizado en esta tabla. Dice, en la fila correspondiente coloqué un papelote por cada mueble que me dio don Héctor. Lo mismo que hemos hecho nosotros. Luego, en la columna de frecuencia absoluta, escribí el número, en números la cantidad de palotes para indicar cuántos muebles de cada tipo se vertieron. 9 roperos, le falta colocar 21 sillas, 12 mesas y 7 escritorios. Ojo, verifica si tú hallaste el mismo resultado. Si no coinciden, tienes que verificar quién ha cometido el error, tú o Francisco. También tienes que tener en cuenta que el mayor número, la mayor cantidad de ventas corresponde a la moda. Utilizando la información de Francisco, el mueble con mayor venta son las sillas, 21 sillas. En este cuadro representaría la moda. El dato que tiene mayor frecuencia se le conoce como moda. ¿Correcto? En este cuadro, la moda corresponde a las sillas, 21 sillas vendidas. ¿Correcto? Siempre hay que tener en cuenta eso. Y aquí podemos decir también que en este caso, en el cuadro de Francisco, el mueble menos vendido son los escritorios, porque solamente vendió 7. Aquí podría reflexionar don Héctor por qué vende o por qué se venden menos los escritorios, para poder mejorar sus ventas. De acuerdo a la información de la tabla que elaboró Francisco, tienes que responder en la ficha. ¿Cuál fue el mueble más vendido en la tienda de don Héctor durante los últimos 3 meses? ¿Cuál fue el mueble? El primero fue el mueble más vendido. La segunda pregunta es, ¿cuál fue el mueble menos vendido en la tienda de don Héctor en los últimos 3 meses? Lo acabamos de mencionar. ¿Por qué es importante la información registrada en las tablas? ¿Para qué le ayuda a don Héctor esa información? Recuerda que las tablas deben de tener un título, así que en la ficha de la actividad no te olvides de colocar el título a la tabla de frecuencias, el cual debe expresar la información que éstas contienen. En la tabla que estamos elaborando son acerca de la venta de muebles, ¿no? ¿Qué título le pondrías a la tabla que elaboraste? Explica tu respuesta. Bueno, solamente vas a escribir el título, el título, que se relaciona con la información que contiene la tabla. La tabla ayudó a organizar la información de don Héctor, que don Héctor registró sobre sus ventas, ¿correcto? Don Héctor nos proporcionó el registro de sus ventas y nosotros le hemos ayudado en elaborar un cuadro de frecuencias y estamos analizando esa información. Además, permitió identificar la moda, ¿no? O sea, el mueble que más se vendió. ¿Qué corresponde al mueble que más se ha vendido en la tienda de Héctor? Responde la pregunta. ¿Cómo puedes interpretar la información organizada en una tabla de las ventas de don Héctor? Hemos venido interpretando la información. Cantidad de muebles más vendidos, qué muebles se venden menos, qué podría hacer don Héctor para mejorar sus ventas. Se nos presenta el reto número 2. Reto 2 dice, ¿cómo puede ayudar un gráfico de barras a la interpretación de la información registrada en las tablas? Muy bien. Hemos elaborado las tablas de frecuencias y para cada tabla de frecuencias corresponde un gráfico de barras. En este caso, un gráfico de barras. En base a la información, ¿no es cierto?, que ha registrado don Héctor y que se ha organizado en una tabla de frecuencias, vamos a elaborar un gráfico de barras. Antes de elaborar el gráfico de barras, ¿no es cierto?, tenemos que tener en cuenta de qué manera la información de la tabla se puede utilizar en un gráfico de barras. Toda la información que figura en la tabla se tiene que registrar en el gráfico de barras. Tenemos
en la tabla la información de los tipos de muebles y de la cantidad de muebles vendidos por cada tipo, ¿verdad? Cuántas sillas, cuántas mesas, cuántos escritorios se han vendido. Esa información la tenemos en la tabla y la podemos registrar en un gráfico de barras. La segunda pregunta que nos plantean es: ¿por qué crees que en este caso es necesario elaborar un gráfico de barras? ¿Puedes elaborar un gráfico de barras en tu cuaderno? Por supuesto que podemos elaborar un gráfico de barras en el cuaderno. ¿Sí? ¿Y por qué es necesario elaborar un gráfico de barras? Porque mediante el gráfico de barras nos permite visualizar mejor, observar mejor la información de la tabla de frecuencias. Entonces Francisco elaborará un gráfico de barras. Para hacerlo, utilizará la información de la tabla que ha realizado anteriormente, al igual que ustedes. Ustedes también van a elaborar un gráfico de barras teniendo en cuenta la información que tienen en la tabla. Al organizar la información, dice Francisco, en un gráfico, podemos visualizar mejor la información. Así reconoceremos y compararemos con facilidad los datos. ¿Cierto? Este gráfico de barras, ¿cierto? Francisco ha comenzado a registrar la cantidad de roperos que se ha vendido. ¿Sí? Antes de continuar, vamos a analizar el gráfico. En el eje horizontal, en la línea horizontal, encontramos un tipo de muebles. ¿Sí? Ahí dice muebles. ¿Qué tipo de muebles se han vendido en la tienda de don Héctor? Se han vendido roperos, sillas, mesas y escritorios. Esos son los tipos de muebles que venden. Entonces, recuerda, en el eje horizontal, en este gráfico de barras, se ubican los tipos de muebles. Y en el eje vertical, en la línea vertical, está la cantidad de muebles que se han vendido. Y la frecuencia comienza de 5 en 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. ¿Por qué se ha hecho esto? Porque, por ejemplo, Héctor, como vimos hace un momento, registró 21 sillas vendidas. En nuestro cuaderno de matemática que vamos a utilizar para elaborar este gráfico, colorear 21 cuadraditos sería demasiado. Nos salió prácticamente la mitad del cuaderno en un gráfico de barras. Entonces, para evitar eso, se utiliza una escala. Cada cuadradito no va a valer 1, sino cada cuadradito va a valer 5. ¿no? 5, un cuadradito, 2 cuadraditos, 10, 3 cuadraditos, 15, 20, 25, 30. Cada cuadradito vale 5 y lo vamos sumando para luego poder registrar la cantidad de muebles que se ha vendido de cada tipo. Por ejemplo, roperos se han vendido 9, según Francisco, y según nosotros también. Entonces no podría colocar, o Francisco coloreó un cuadradito que vale 5 y otro cuadradito con un poquito incompleto que vale 4. 5 más 4, 9. Si hubiera coloreado los dos cuadrados, no hubiera registrado 9 roperos, hubiera registrado 10 roperos. ¿Correcto? Igual para sillas, ¿no es cierto? Para sillas, si es correcta la información que ha registrado Francisco, se han vendido 21 sillas. Entonces colorearemos un cuadradito, dos cuadraditos 10, tres cuadraditos 15, cuatro cuadraditos 20 y un poquito más que registraría 21 sillas. Eso también tú lo vas a hacer en tu cuaderno de matemáticas o en la ficha. Entonces elabora el gráfico de barras, ¿no es cierto? Y luego de elaborar el gráfico de barras con su título, recuerda el título, respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué datos necesitas para elaborar tu gráfico de barras? Ya dijimos, necesitamos el tipo de muebles, necesitamos las cantidades, ¿no? Las cantidades. ¿Qué representa la barra que hizo Francisco? ¿Qué representa la barra que hizo Francisco en su gráfico? ¿no? Francisco acaba de representar la venta de los roperos. ¿Qué dato ha
representado. ¿Hasta qué número alcanza su altura? ¿Por qué no llega hasta el número 10? ¿No es cierto? Que explicamos, justo acabamos de explicar ese detalle, ese detalle. ¿Qué representa cada cuadradito completo? Muy bien, ya hemos dicho que cada cuadradito completo representa la venta de cinco tipos de muebles, ¿no es cierto? Sean estos roperos, sillas, mesas o escritorios. Cada cuadradito coloreado representa 5 muebles vendidos. ¿Por qué los números del eje de cantidad aumentan de 5 en 5? Porque sí, para, para que nuestro gráfico nosotros se vea armonioso, nosotros, porque si no va a ser un gráfico demasiado alto. Si coloreábamos de un cuadradito, tuviera el valor de 1, sería un gráfico enorme. En cambio, para mantener la proporcionalidad y la armonía en el gráfico de barras, cada cuadradito tiene el valor de 5 muebles vendidos. ¿Cómo deberían ser las barras que representan las ventas de los otros muebles? Tendrían que representar la cantidad que observamos o que se ha registrado en la tabla de frecuencias. Muy bien, completado el gráfico que propuso Francisco, para ello puedes utilizar las cuadrículas de tu cuaderno. Completado tu cuadro, ¿no es cierto?, de tu gráfico de barras, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Todas las barras abarcan cuadrados completos? Ya sabemos que no. Los roperos no ocupan todos los cuadrados completos. ¿Por qué? Porque si habíamos dicho, si coloreábamos los dos cuadrados, representaría 10 roperos. Y no se vendieron 10 roperos, se vendieron 9 roperos. Si coloreamos, cuando has coloreado las sillas, todos los cuadrados fueron completos. No, no, hubieron 4 cuadrados completos y un cuadrado un poquito. Lo mismo va a suceder en los escritorios, que se han vendido 7 escritorios, según Francisco. Según Francisco. ¿Cuál es la barra más alta y qué significa? La barra más alta nos indica el mueble más vendido. ¿Y cuál es la barra más baja? ¿Y qué significa? Es el mueble menos vendido. Recuerda que la moda es el dato que tiene mayor frecuencia. ¿Cómo señalaría la moda en el gráfico de barras? Muy bien. Lo has coloreado, hay una barra más grande, más alta que las demás. Esa representa la moda. Esa representa la moda. ¿Cómo la señalarías? ¿Qué le colocarías? Como ya has elaborado la tabla y el gráfico de barras, explica en qué se parecen y en qué se diferencian la tabla de frecuencias y el gráfico de barras. En qué se parecen y en qué se diferencian. Has resuelto hasta este paso los dos retos planteados. Reto número 1, elaborar la tabla de frecuencias. Reto número 2, elaborar el gráfico de barras. La tabla y los gráficos han sido analizados. Tienes que irlos analizando. Muy bien. Tienes información que ayudará a don Héctor a tomar una mejor decisión de inversión, ¿no? Si está vendiendo más sillas, debería tener más sillas para vender. Si está vendiendo menos escritorios, debería bajarle su precio, buscar mejores modelos, ¿no? Formar combos. ¿Te acuerdas de los combos de la refrigeradora y las cocinas? De repente aquí también puede formar combos, sillas con escritorios. ¿Qué se le podría recomendar a Héctor para mejorar sus ventas de muebles? Hay una pregunta aquí. ¿Cómo puedes ayudar el gráfico de barras en la interpretación de la información registrada en la tabla? Hemos venido interpretando y acabamos de dar una serie de sugerencias que le podríamos dar a don Héctor para mejorar sus ventas. Don Héctor está vendiendo muebles, pero podría vender mucho más muebles, ¿no?
Las evidencias de esta actividad es la ficha de la actividad que vas a encontrar en el grupo de WhatsApp del aula, y vas a desarrollar las páginas 21 y 41 del cuaderno de trabajo de matemáticas. Estas son las páginas 21 y 41. Me parece, no sé, acabo de percatar que la página 21 creo que la hemos trabajado, ¿no es cierto? Pero creo que la trabajamos cuando no teníamos cuaderno de trabajo. Bueno, de todas maneras sirve para revisar la información. En la página número 21 se nos presenta el caso de un grupo de alumnos que están decidiendo, un grupo de alumnos de cuarto grado A, B y C, que están decidiendo a dónde ir de paseo, ¿correcto? A ir de paseo. Entonces se nos presenta la tabla de frecuencias completa o casi completa, ¿no es cierto? Los alumnos están decidiendo de ir de paseo al zoológico, a un club campestre o a un parque de diversiones. 50 alumnos desean ir al zoológico, 20 alumnos a un club campestre y 30 alumnos al parque de diversiones. Falta ya el total. Si sumamos 50 más 20 más 30, hallaremos el total de alumnos que han participado en esta elección, ¿no es cierto? Y podemos saber también cuántos alumnos hay en cuarto grado A, B y C juntos, ¿no? Completamos ahí ese cuadro y respondemos las siguientes preguntas. ¿Cuántos estudiantes prefieren ir al zoológico? Hay un cuadro para completar a la derecha. ¿Cuántos estudiantes prefieren ir al club campestre? También nos proporciona la información esta tabla. ¿Y cuántos alumnos fueron encuestados? Cuidado con las preguntas, ¿eh? ¿Cuántos alumnos quieren ir al zoológico? ¿Cuántos alumnos quieren ir al club campestre? No nos preguntan cuántos alumnos quieren ir al parque de diversiones. Nos preguntan cuántos alumnos fueron encuestados. Nosotros, si has completado la tabla de frecuencias, puede dar respuesta a esta pregunta. Luego nos dicen que los estudiantes han presentado la información en un gráfico de barras. Entonces, quieren presentar un gráfico de barras. Lo vamos a ayudar, o sea, vas a completar la información del gráfico de barras en la tabla de frecuencias, en el gráfico de barras, la información de la tabla de frecuencias en el gráfico de barras que se te presenta aquí. Solamente está para colorear. Y observa que hay que colocarle un título, ¿correcto? En la línea horizontal están los lugares a donde se desea ir de paseo, que son el zoológico, el club campestre y el parque de diversiones. Y en la línea vertical está la cantidad de estudiantes. Tienes que registrar cuántos estudiantes van a ir al zoológico, cuántos desean ir al club campestre y cuántos desean ir al parque de diversiones. La frecuencia, en este caso, cada cuadradito vale 10. ¿No? O sea, si coloreas un cuadradito, ese cuadradito va a valer 10 alumnos. Dos cuadraditos, 20 alumnos. Tres cuadraditos, 30 alumnos. Cuatro cuadraditos, 40 alumnos. Cinco cuadraditos, 50 alumnos. Y seis cuadraditos, 60 alumnos. Entonces, ten en cuenta que para colorear, por ejemplo, en el zoológico hay una rayita. El gráfico de barras va a ocupar dos cuadraditos ahí, dos cuadraditos en forma horizontal. En forma horizontal. O sea, la barra, el gráfico de barras, la barra va a ser gordita, ¿no es cierto? Va a ocupar dos cuadraditos. Muy bien, ojalá que me hayas entendido eso. Hay una rayita para guiarnos. En la página número 41, nuevamente se nos presenta una información similar. Si aquí se nos presenta el conteo, ¿correcto? Lo que nosotros tenemos que hacer es sumar los grupos de 5 para luego escribir la frecuencia o el total de votos. En este caso, se trata de una elección municipal escolar, ¿correcto? Hay 4 listas que se han presentado. Vamos juntos, todos unidos, viva la institución educativa 1040 y somos ganadores, ¿correcto? Entonces se ha hecho el conteo de votos y ahora hay que colocar la cantidad que se ha logrado o la frecuencia, el número total de votos por cada lista de candidatos.
completas, ¿no es cierto? Cuentas y completas, y luego de completar, escribes y respondes las siguientes preguntas. ¿Qué lista obtuvo más votos? La moda, ¿no? La moda. En el cuadro anterior, ¿cuál era la moda? Zoológico era la moda, ¿no? Recuerda que la mayor cantidad. ¿Qué lista obtuvo el segundo lugar? ¿No? La que le sigue en cantidad de votos. ¿Habrá segunda vuelta electoral? ¿Cuándo hay segunda vuelta electoral? Cuando hay empate, ¿no? Empate entre los que logran la igual cantidad de votos, ¿no? Igual que ha ocurrido hace algún tiempo, ¿verdad? En las elecciones en nuestro país hubo segunda vuelta. ¿Por qué? Porque no hubo empate, sino que no lograron la mayor cantidad de votos que requiere la ley. Entonces fuimos a una segunda vuelta. Aquí, ¿no es cierto? En esta tabla de frecuencias podemos observar tal vez que no hay un ganador, hubo un empate. Entonces, para tener un ganador, porque solamente tiene que haber una lista ganadora, se tendría que ir a una segunda vuelta entre los que lograron mayor puntaje. Y luego tenemos que representar la información de esta tabla de frecuencias sobre las selecciones del municipio escolar en un gráfico de barras. Igual, ahora en la línea horizontal tenemos a la lista de candidatos. Vamos juntos, todos unidos, viva la institución educativa 1040 y somos ganadores. Y en la línea vertical, en el eje vertical, tenemos la cantidad de votos. La frecuencia que han utilizado también aquí es que cada cuadradito vale 10 votos. Un cuadradito, 10 votos, dos cuadraditos, 20 votos, hasta llegar a 6 cuadraditos, 60 votos. ¿Mm? Muy bien. Recuerda que cada barra en este gráfico va a ocupar dos cuadraditos de ancho. Dos cuadraditos de ancho. ¿Mm? Muy bien. Completas esta información, le tomas foto y me la envías para poder revisar conjuntamente con la ficha de la actividad. Muy buenos días. Espero recibir la mayor cantidad de evidencia de aprendizaje. Nos encontramos el día de mañana.